Señor les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Están ahí? ¿Se fueron? Espero que estén muy bien, que estén siendo bendecidos por el Señor. Como siempre es el propósito de nuestro Dios, darnos de su bendición. Para comenzar, quiero que pueda escuchar una historia que le voy a leer, que es clave para el mensaje que quiero compartir en esta tarde. Así que ponga mucha atención. Se llama la historia del viaje del tesoro. Es cortita, así que ponga atención. Y dice, imaginemos que estamos en una expedición arqueológica en busca de un tesoro perdido en una isla remota. Después de semanas de excavaciones y búsqueda intensa, finalmente descubrimos una antigua caverna oculta. Con el corazón palpitante de emoción, entramos en la oscuridad, armados con nuestras linternas y herramientas. Dentro de la caverna nos encontramos con un laberinto de pasillos y cámaras muy misteriosas. Entre pilares de piedra y antiguas inscripciones, llegamos a una habitación central. En el centro, iluminado por un rayo de luz que atraviesa una grieta en el techo, yace un cofre antiguo cubierto de polvo. Con cuidado, abrimos el cofre y nos encontramos con una sola cosa, una brillante gema, más valiosa que cualquier otro tesoro que hayamos encontrado. En ese momento, entendemos que esta gema es la verdadera razón por la cual emprendimos este viaje. Era una cosa necesaria que nos llevaría a la riqueza y la satisfacción más grandes. Hasta ahí. ¿Trató de ponerse en el lugar de la historia? Una historia a lo mejor inventada, que la encontré por ahí, la encontré precisa para este momento. Y habla de cómo alguien busca algo intensamente y llega a esta gema. Y esta gema se da cuenta que es esa cosa necesaria para poder tener riqueza y satisfacción. Y en esta tarde quiero hablarle, y le puse como título a este mensaje, una gema necesaria. Y esta gema tiene que ver con varios episodios de la Biblia donde habla de aquello que es necesario, esencial o primordial. Nosotros en nuestra vida tenemos constantes luchas, constantes decisiones, constantes cosas que tenemos que priorizar. A veces nos sentimos como un poco abrumados por las múltiples responsabilidades que tenemos o las distracciones que también tenemos a nuestro alrededor. Pero vamos a ver cómo la palabra nos da un ejemplo o varios ejemplos de cómo podemos priorizar. Y quiero que partamos, vamos a ver 5 ejemplos. El primero está en Salmos capítulo 27, versículo 4. Y comienza David diciendo así. ¿Lo encontró? Sí, ahí está. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y voy a avanzar hasta el 6. Dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vemos aquí el primer ejemplo. Y comienza el salmista en la versión que yo les leía de la Reina Valera, dice, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa, solo algo. ¿Qué le pasa a lo mejor cuando alguien le dice, una cosa te voy a decir?
Es una forma de alertar o decir, hay algo importante que quiero expresar, o te tengo que decir una cosa, así, un chisme interesante puede ser. O cuando alguien nos dice de manera seria, hay una pura cosa que te voy a decir. Uno al tiro, ya, algo pasa, algo está pasando. O los expositores cuando dicen una última cosita. Uno dice, ya, no sé si creerle, pero ya, hay algo importante que va a finalizar. Y vemos cómo al decir la expresión una cosa, está diciendo hay algo importante, hay algo que necesito que pongas alerta. Y aquí David habla de una cosa como una prioridad. Y dice, una cosa he demandado a Jehová, una cosa le he pedido al Señor, una cosa es lo que yo necesito. Y es que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que yo more en la casa de Jehová. Y vemos acá cómo esto que necesita David, esta prioridad, esta gema, como leíamos en la historia, había una gema que se encontraba en ese cofre. Esta gema que necesitaba David era la comunión con el Señor. Era una gema de comunión donde dice, yo necesito buscar constantemente la presencia del Señor. Porque a lo mejor nosotros en lo cotidiano, en lo real o lo concreto, por decirlo de alguna forma, no vamos a estar todos los días aquí ni todo el día. No vamos a estar. Sabemos que hay días de reunión o días donde se abre realmente las puertas del templo como lugar físico. Pero aquí David habla más allá de asistir, si bien eso es algo esencial, es algo más allá, tiene que ver con esa comunión constante con el Señor. Dice, eso es lo que yo he demandado, esa cosa es lo que yo necesito en este momento. Si nosotros vemos el trasfondo del Salmo 27, yo traté de buscar qué estaba pasando en la vida de David, no encontré nada. Decía que probablemente era un momento de persecución, un momento de aflicción, porque parte hablando del Salmo, Jehová es mi luz y mi salvación, y parte declarando quién es Jehová para él como este Dios protector. Entonces probablemente se dice que este Salmo David lo escribió en un contexto donde estaba pasándola mal. Y en medio de eso dice, ya, yo sé, Señor, quién eres tú, yo sé que tú me vas a proteger, pero una cosa yo te pido, estar siempre en comunión contigo. Una cosa esencial en estos momentos de mi vida es que yo tenga esa comunión con mi Dios. Y dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Delante cantábamos, y contemplar tu majestad. Yo me acordaba de esta parte del mensaje, porque cuando hablamos de contemplar tiene que ver con mirar algo con atención y con devoción. No es que yo lo miro así, ya sí, estaba ahí, listo. No, contemplar es no quitar la mirada de ese algo que para mí llama la atención. Cuando nosotros contemplamos un paisaje o contemplamos a aquella persona que admiramos, que amamos, no le quitamos la mirada de encima. Todos aquellos que nos hemos enamorado, podemos decir, sí, yo miraba y no tenía idea que me estaba hablando, pero yo lo miraba y decía, tan lindo, tan inteligente, que me salió. Tan lindo que me lo hizo el Señor, dice uno. Y eso ocurre, eso dice el Señor. Si tú eres capaz de contemplar a un ser humano así, a alguien, a veces un bebé que nos causa tanta ternura, ¿cuánto más al Señor? ¿Cuánto más podemos contemplar su creación, contemplar todo lo que Él hace, toda la comunión que nosotros podemos vivir aquí en su casa, todo lo que el Señor nos ha entregado? Eso es contemplar, no quitar la mirada de nuestro Dios y ser capaces de reverenciarnos también ante Él. Y dice también que dentro de esto que solicita David, dice para contemplar y para inquirir en su templo. Cuando hablamos de inquirir, esto tiene que ver con buscar, con hacer preguntas, indicando un deseo ferviente de conocimiento. Eso se trata de inquirir. O sea, yo voy a inquirir, no voy a ir solamente a escuchar, ya listo. Hay cosas que no entendí, pero no importa, si el Señor me revelará. ¿Y cómo te va a revelar si no buscas?
Entonces a veces uno dice, no, si ahí me va a llegar la iluminación, pero no va a llegar de la nada, sino que para poder inquirir yo tengo que buscar. Para poder obtener el conocimiento tengo que buscar, y eso decía David. Yo dentro de esto que necesito fervientemente, necesito estar en comunión con el Señor para poder ser capaz de contemplarlo, de admirarlo, y también para ser capaz de tener ese deseo ferviente de llenarme del conocimiento de su palabra. Porque cuando somos llenos de ese conocimiento, tomamos buenas decisiones, conocemos más de nuestro Dios, nuestra fe aumenta y podemos adorar al Señor también con libertad, podemos recibir dirección de nuestro Dios al conocer su palabra. Señor, ¿qué hago? Lo busco. Y si no sé dónde buscar, pregunto. Por algo el Señor pone líderes a nuestro alrededor. Preguntamos dónde puedo encontrar, en qué lugar. Incluso tenemos acceso a internet, que uno puede buscar. Uno pone versículos que hablan, no sé, del amor y aparecen al tiro. Podemos hacer uso de esas herramientas. Vemos aquí cómo en medio de esta declaración donde David necesitaba protección, hay una cosa, esta gema que necesitaba David, y era buscar lo más importante, que era la comunión con el Señor. Primer punto, aquí vemos cómo hay una gema de comunión, hay una necesidad de comunión. El segundo lo vamos a ver en Lucas capítulo 10 del 38 al 42. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nuevamente, hay una cosa. Sí, estás haciendo hartas, pero hay una cosa que es necesaria en estos momentos. Y es lo que estaba haciendo María, lo que había elegido María, y era priorizar lo espiritual. La prioridad en lo espiritual. Es difícil nosotros estando en este mundo a veces priorizar lo espiritual. Hay un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos nuestros quehaceres cotidianos, ya sea el trabajo, preocupaciones laborales. Tenemos que cumplir dentro de un trabajo, muchos de nosotros. Hay metas como empresa o como institución, qué sé yo, que hay que alcanzar. Si me contrataron es para que haga algo. Tengo que cumplir con un horario, tengo que cumplir con mi labor. Si no hay buenos resultados, tengo que rendir cuentas. Sabemos que eso ya trae en nosotros un peso, una responsabilidad. En las actividades en el hogar también es un constante. Es un constante. Yo creo que una dueña de casa o un dueño de casa trabaja a veces mucho más que estando fuera de casa. Porque desde que se levanta, que tiene que preparar esto otro, hacer aseo y cocinar y barrer y limpiar y llevar para allá, para acá. Un montón de cosas que hay que realizar y que también es un agobio, y a veces nos envolvemos en eso, nos envolvemos en esos quehaceres. También el ocio. El ocio también tiene que ver con una preocupación o algo terrenal. Hacer nada. ¿Ha estado un día haciendo nada? No sé si es posible, pero yo lo he comprobado que se puede. El otro día, gracias al Señor, mi esposo me atendió todo el santo día. Yo acostada, hice nada. Mi primer día de vacaciones me lo merecía, decía ella.
pero llega a doler la espalda, tanto rato acostado. Pruebe algún día, le va a doler la espalda, así que se va a levantar igual. Pero uno dice, el ocio ya puede ser un día, pero todos los días, a veces perdemos tiempo en cosas que son banales, en cosas innecesarias, cosas que no nos edifican en nada. Incluso hay conversaciones que son ociosas, hay acciones que son ociosas. Podemos, como le decía, estar sentados quizás por horas viendo televisión o con el celular o tantas cosas, tantas distracciones que hay hoy en día con la tecnología. También eso lleva a un ocio que puede causar distintas cosas. Y una de ellas tiene que ver con el desarrollo espiritual estancado, que no nos va a permitir crecer. La falta de paz y dirección. Alguien que hace mucho ya se le olvida cuál era el propósito. Está tan afanado y a veces nos ocurre eso, que estamos tan afanados haciendo y cumpliendo que se nos olvida vivir prácticamente y vivir para el Señor. Y también hay relaciones afectadas. Imagínense, todas estas cosas no solamente le afecta a un cristiano, sino que a una persona que no conoce al Señor también le afecta. Priorizar otras cosas, afanarse en algo, se quiebran relaciones, a veces matrimoniales, con sus hijos, amistades. Imagínense nosotros, a veces estas mismas cosas, aparte de romper estas relaciones con aquellos que nos rodeamos, nuestra familia, nuestros cercanos, rompe nuestra comunión con el Señor. Y lo que ocurre aquí, el Señor le dice, Marta, hay una cosa que es necesaria, solo una cosa es necesaria en estos momentos. Y María la eligió, que fue priorizar lo espiritual sobre lo terrenal. Priorizar lo espiritual. No es dejar de hacer todo lo demás, porque hay cosas que son necesarias hacerlas, pero es priorizar, saber que lo más importante y lo necesario es nuestra comunión con el Señor. Es poner atención a lo que el Señor nos va a decir. El tercer punto está en Filipenses 3. Nos habla de Pablo. El 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo también dice, una cosa hago. Y Pablo hacía muchas cosas. Si usted lee este capítulo, Pablo en un momento dice todo lo que él es. Dice, yo soy fariseo, yo nací aquí, yo hice esto, respeté la ley, hice esto otro. Tengo casi todo bien, casi todo bien. Pero dice, una cosa hago, y es seguir a la meta. ¿Y cómo sigue esa meta? En el versículo 13 dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Para poder seguir esa meta, para poder alcanzar esa gema que necesitaba Pablo, decía, primero tengo que olvidar lo que queda atrás. ¿Cuántas ataduras nos impiden avanzar? ¿Cuánto daño a lo mejor nos hicimos? Quizás nos hicimos más nosotros que lo que nos hicieron, y nos hicimos más nosotros pensando y dándole vuelta a algo pasado y que no nos permitió avanzar. Pablo tenía hartas cosas que debía olvidar. Pablo, si bien tenía muchas características y cualidades buenas y como fariseo cumplió muchas cosas, había algo que él quería olvidar. Yo decía, claro que sí, él quería olvidar lo que hizo con los cristianos.
de seguro lo quería olvidar. Decía, si yo sigo pensando en lo pasado, si sigo pensando en lo malo que hice, en lo cruel que fui, porque yo no creo que Pablo haya decidido, no, ya tú eres cristiano, ya ven conmigo. No, piense que en ese tiempo no era así la cosa. La fuerza actuaba más que la razón. Entonces, aquí Pablo quería olvidar algo, pero decía, yo para poder avanzar a la meta, para poder proseguir a la meta que es Cristo, yo tengo que olvidar lo que quede atrás. Olvidarme de lo pasado, olvidarme. Y a veces nosotros también necesitamos no darle más vuelta al pasado, porque eso nos daña, nos debilita, nos estanca, crea murallas, crea barreras, crea resentimiento, orgullo, cuántas cosas que a lo mejor ha podido sentir, si es que no soy yo sola la que... Y buscaba yo información sobre las cosas difíciles de olvidar. Y hay varias cosas que les voy a mencionar, algunas de ellas. Dice que dentro de las cosas más difíciles de olvidar están los eventos traumáticos, tales como desastres naturales, accidentes, abusos físicos o emocional, aquello que tiene que ver con nuestra memoria emocionalmente significativa, o sea, ya sean los logros personales, un amor intenso, una pérdida significativa. También eventos que contribuyen a nuestra identidad, o sea, hay algo que me pasó y que producto de eso ahora soy así y tomé la decisión de ser así. Entonces, hay muchas cosas que son difíciles de olvidar, Uno quisiera ya levantarme mañana y no acordarme más de esto, no acordarme que esto ocurrió. Porque cada vez que me acuerdo, a veces sentimos un aroma y nos acordamos de algo. Vamos a un lugar y nos acordamos de alguien. Hacemos algo y nos acordamos. Y uno dice, ¿por qué me tengo que acordar de esto? ¿Por qué? Y Pablo dice, para que puedas avanzar y alcanzar la meta, tienes que olvidar. Tienes que olvidar. Y formas de olvidar, se habla de que dentro de las formas que el ser humano puede olvidar, es reemplazando, una de ellas, es reemplazando pensamientos por otros pensamientos. O sea, si estoy pensando en esto que es terrible, lo reemplazo, alimento mi mente con otro tipo de pensamientos. Si hay algo que no puedo cambiar de lo que pasó, entonces agradezco por a lo mejor los buenos momentos que ocurrieron. Y no me quedo solamente en lo malo, en lo que dolió. También cambiando el contexto y las conversaciones. O sea, si yo puedo salir de aquí, de este lugar, porque me trae un mal recuerdo, me aparto si puedo estar en otro lugar. Pero si a lo mejor en vez de cambiar de ahí porque no puedo salir de ese lugar, trato de crear nuevas instancias, nuevas emociones o nuevas historias. Si algo viví aquí y a lo mejor me dolió, pero no, ahora voy a vivir de nuevo otra cosa, pero esto va a ser algo significativo, algo especial, algo importante. Porque quiero cambiar ese dolor. Quiero cambiar y quiero olvidar lo que dolió. También orando, por supuesto, a Dios por lo que vendrá y no quedarnos pegados en lo que fue o lo que no fue. Eso es importante. La palabra de Dios, el otro día la pastora nos hablaba de promesas del Señor. Entonces, si mejor abarcamos y nos llenamos nuestra mente, nuestro corazón de esas promesas, en vez de lo que nunca ocurrió, eso va a traer sanidad también y libertad a nosotros. Y también crear nuevas metas. Hay gente que queda en el pasado, incluso en las cosas positivas. Dice, yo tuve un triunfo, ¿no? Y yo he escuchado gente que dice, no, es que yo estudié en tal lugar y yo hice esto, pero fue el año de la pera, pues ya, es como que ya, supéralo, si ya pasó. Entonces, ¿y ahora qué? Es como que ya, fuiste eso hace como 10 años atrás, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Entonces tampoco la gente avanza,
porque no se crea nuevas expectativas, no tiene nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevas metas con el Señor. Entonces, aquí Pablo dice, yo para poder avanzar necesito esta gema del olvido. Necesito olvidar para poder avanzar. Y a veces en ese olvido hay que perdonar, hay que orar mucho, hay que restaurar, hay que cambiar cosas. Y así solamente vamos a poder avanzar. Y no quedarnos, por supuesto, pegados ya sea en el fracaso o en las victorias pasadas, sino que siempre el Señor tiene algo nuevo para nosotros. El cuarto punto lo vamos a ver en Marcos, capítulo 10, desde el 17 al 22. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos a un hombre que cuando se acerca al Señor y le pide estar en el reino, el Señor le dice: pero tienes que hacer algo, o sea, te sabes los mandamientos. Él se sabía los mandamientos, es más, los cumplía. ¿Cuántos de nosotros cumplimos los mandamientos? Yo creo que sí, podemos decir, yo creo que con libertad. Sí, Señor, yo trato fielmente de hacerlo, me cuesta, pero lo trato de hacer. Y el Señor le dice: ya, sí. Yo creo que cuando el Señor dice, mirándolo, lo amó, es como que sí, lo sé. Me imagino una mirada tierna del Señor, que le dice: sí, en realidad sí lo haces, pero te falta algo, hijo. Hay algo que falta. Y le dice: anda y vende todo lo que tienes. Aquí habla netamente de posesiones materiales. Posesiones materiales. No le dice: deja tu buen trato, deja lo bueno que eres, deja de ayudar a los demás. No. Le dice: hay una cosa que te falta. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y yo creo que no era el pobre que él conocía. Probablemente era una persona que quizás ni se esforzaba, que no hizo nada por tener lo que podía recibir. Entonces, ¿qué pensaría uno? ¿Y por qué tengo que darle a este otro? Que no ha hecho nada, ni siquiera se ha esforzado. O sea, a veces nos pasa, uno dice, o a mí me ha pasado, que yo digo: no, este podría estar trabajando, ¿qué anda pidiendo? ¿Qué? Soy yo nomás la pecadora. Pero uno dice: podría hacerlo. Yo me acuerdo una vez, hace años, que fuimos a ayudar con unos jóvenes a unas personas que estaban en situación de calle. Yo traté de ayudar a un caballero. Él sabía hacer pan y le busqué trabajo. Yo dije: ya, aquí, si tengo que ayudarlo, lo voy a buscar. Y busqué trabajo, llamé a distintas partes, le conseguí la entrevista. Fue un día, después no fue más. Y yo dije: pucha, yo decía, sí, era la forma que podía ayudarlo, porque a lo mejor le podía pasar hasta plata en ese momento, pero
no había un esfuerzo detrás. Y uno a lo mejor eso piensa, uno dice ¿por qué voy a ayudar a alguien que no se esfuerza? Pero aquí el Señor le dice a este joven, dice, ¿sabes qué? Ayúdalo, deja todo de lado, todo lo que alcanzaste. A lo mejor tus títulos, no sé, tus cosas materiales, tu casa, tu auto, no sé, tus recursos, lo que te costó tanto poner la cerámica ahí en la casa, esa misma, véndela, sácala todo y dale el dinero a la persona que no tiene nada y que ni siquiera se esforzó por tenerlo. Se ha puesto en esa posición porque uno dice, no, y más encima se fue el hombre se fue triste, no fue capaz de dejarlo todo, pero se ha puesto en esa posición. Debe ser muy difícil. Yo creo que, a lo mejor para usted es más fácil, pero yo creo que debe ser muy difícil dejar todo lo que a lo mejor por años quizás ese hombre luchó por alcanzar. Era todo, ni siquiera una parte. Era, o sea, ahora él no va a ser el pobre, ahora el pobre vas a ser tú, porque vas a quedar sin nada. Y ahí recién, ¿qué le dice el Señor? Tendrás un tesoro en el cielo. Era dejar tu estatus, era dejar por aquello que eres reconocido, aquello que te da un valor en la sociedad, es dejar eso. Si el Señor se lo pide ahora, ¿estaríamos dispuestos? A lo mejor nos costaría, a lo mejor amén al tiro. Pero el propósito de esto era que este hombre pudiera confiar netamente en la providencia divina, porque tendría tesoro en el cielo. Entonces, no era que vaya a quedar pobre, iba a tener tesoro en el cielo. ¡Qué maravilloso! Entonces, una cosa te falta, le dice el Señor. Te falta que tú aprendas a depender de Dios. Aquí habla, y yo le ponía le ponía como la gema de la dependencia de Dios. Eso era, esa cosa que necesitaba este hombre. Necesitaba depender netamente del Señor. Y el último, el quinto, lo encontramos en Juan 9:25. Dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aquí, bueno, si retrocedemos un poquitito, es la historia de cuando Jesús sana a un ciego, un hombre ciego de nacimiento. Y este hombre estaba por ahí, incluso los fariseos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y por qué este ciego? ¿Qué hizo para quedar ciego? El Señor dice, es para la gloria de Dios, no más espérense, chiquillos, que es para la gloria de Dios. Y pasa que el Señor le dice a este hombre, el Señor toca el lodo, no sé si se acuerda, y le toca en sus ojos y le dice, ve a lavarte. Y el hombre puede ver, era un ciego de nacimiento, o sea, hasta el título lo dice, y pudo ver. Y este hombre obviamente quedó completamente contento. Los fariseos que andaban por ahí decían, ¿quién es? ¿Por qué te sanó? Dijo yo, ¿por qué él hace esto? Dudaban de Jesús, ahí se creó toda esta disputa entre los fariseos, que sí, el Mesías, que no el Mesías, que era un falso profeta y todo lo que decían. Y dentro de todo eso, los fariseos le preguntaron incluso a los papás de este hombre. Le dijeron, oye, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Es ciego o no es ciego? Y ellos tampoco podían decir que Jesús era el Mesías, porque eran condenados si lo decían. No estaba bien que lo hicieran en ese contexto. Pero ellos le dicen, no sé, pregúntenle a mi hijo que está todo grandecito ya. Le van a preguntar a este ciego, que ya no era ciego, a este hombre. Y le decimos, pero ¿cómo? Si este hombre es pecador. Y ellos le dicen, ¿cómo un pecador te va a sanar? Y el hombre le dice, si es pecador, no lo sé.
No lo sé. A lo mejor lo dijo por descarte, porque él ya sabía quién era, quién lo había sanado. Dice, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una cosa sé, una cosa puedo asegurar, es que lo que yo era, ya no lo soy. Una cosa sé, que hay un testimonio en mi vida. Y que el Señor hizo algo importante. Yo creo que todos tenemos algo. Todos podemos decir, una cosa yo sé, que el Señor estuvo ahí en tal momento de mi vida. Una cosa sé, que a lo mejor faltaba de todo, pero el Señor proveyó para lo necesario. Una cosa sé, que estando a lo mejor destruido, sin respuesta, el Señor me levantó. Una cosa sí lo sabemos bien. Y también lo podemos decir, también lo podemos declarar como lo dijo este hombre que ya no era ciego, no el hombre ciego, sino que el hombre que ya no era ciego, el hombre que vio la gloria del Señor. Y nosotros también, de manera general, todos podemos decir, sé que era esclavo, pero ya no lo soy. Sé que era un ignorante espiritual y ya no lo soy. Tal vez fui una persona sin esperanza, pero ya no lo soy. ¿Por qué? Porque conozco el poder de Dios en mi vida. Hay testimonios, hay milagros, hay acciones sorpresivas que el Señor ha hecho con nosotros. Incluso solamente el hecho de acostarnos, dormir y volver a despertar el otro día, eso ya es algo milagroso, porque no todos lo pueden hacer. Y a veces creemos que no, es normal acostar y voy a despertar, no lo sabemos. Y eso ya es un milagro y la misericordia del Señor expresada. Y esta gema, yo le puse la gema del testimonio, de lo que el Señor hizo. Lo que yo fui, ya no lo soy. Y vemos aquí como de estas 5 maneras, en cada episodio había una cosa necesaria. Había una cosa importante, una gema, como le decía al principio de la historia, que era necesario. O sea, esto es lo que necesito. Y la pregunta, ¿qué necesita usted en estos momentos para estar bien con el Señor? ¿Qué necesita? A veces pensamos que tenemos que darnos vuelta y créame que la mayoría de las veces lo sabemos. Sabemos muy bien, Señor, lo que yo necesito es fortalecer mi comunión contigo. Lo que yo necesito es amor, porque en realidad estoy súper podrida por dentro. Lo que yo necesito es perdón, quizás. Lo que yo necesito es dejar atrás, como decía Pablo. ¿Qué es lo que necesita en estos momentos para poder avanzar? ¿Cuál es su gema necesaria en este momento de su vida para poder fortalecer su comunión con el Señor? Cierra sus ojos y oremos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias